¿Sabías que hay una palabra que parece tan inofensiva, tan elegante, que la gente la firma sin pensarlo dos veces? Una palabra que suena a favor, a ayuda, a protección, pero que en realidad es la llave maestra que entrega todo tu patrimonio a otra persona sin que te des cuenta. Me llamo Juan Herrera y soy el abogado del pueblo. Y hoy voy a contarte la historia de Carmen, una señora de 67 años de Sevilla, que perdió su casa familiar, sus ahorros de toda la vida y hasta su derecho a decidir sobre su propio dinero, todo por firmar un documento que contenía esa palabra bonita. Carmen vivía tranquila en la casa donde crió a sus 3 hijos, una casa modesta pero pagada, en un barrio que conocía desde niña. Tenía sus ahorros en el banco, una pequeña pensión y la tranquilidad de quien ha trabajado toda la vida honradamente. Hasta que su hijo mayor, Antonio, llegó un día con una propuesta que cambiaría su vida para siempre. «Mamá, tengo que hablar contigo de algo importante», le dijo Antonio mientras tomaban café en la cocina de siempre. «He estado hablando con un gestor muy bueno y me dice que podemos proteger la casa y tus ahorros de Hacienda, que si pasa algo, no tendrás problemas con impuestos ni nada de eso». Carmen lo miró con esa mezcla de confianza y preocupación que solo tienen las madres. «¿Pero qué hay que hacer, hijo?» «Es muy sencillo. Solo tienes que firmar unos papeles. Es algo que se llama usufructo vitalicio. Suena complicado, pero el gestor me explicó que significa que tú sigues viviendo aquí toda la vida, usando todo como siempre, pero legalmente la propiedad pasa a ser mía. Es solo por protección, mamá, para que el día que no estés, no haya problemas con herencias ni impuestos». Carmen no entendía mucho de leyes, pero confiaba en su hijo. «¿Y eso es legal? ¿No hay trampa?» «Por supuesto que es legal, mamá. El notario mismo nos lo va a explicar. Es lo más normal del mundo. Mucha gente lo hace para proteger el patrimonio familiar». 3 días después, Carmen estaba sentada en el despacho del notario, escuchando palabras que sonaban importantes pero que no terminaba de comprender. Usufructo vitalicio, nuda propiedad, transmisión de dominio. Todo sonaba muy técnico, muy oficial, muy protector. «Señora Carmen», le explicó el notario con voz pausada y seria, «esto significa que usted mantiene el derecho de usar y disfrutar de todos sus bienes durante toda su vida. Su hijo será el propietario legal, pero usted sigue siendo la usuaria. Es como si fuera inquilina de su propia casa, pero sin pagar alquiler y con la garantía de que nadie la puede echar jamás». Carmen asintió. Eso no sonaba tan mal. Ella seguiría viviendo igual, y su hijo tendría la propiedad protegida. «¿Y mis ahorros del banco? También entran en el usufructo, señora. Usted puede usar ese dinero normalmente, pero la titularidad pasa a su hijo. Es la forma más segura de protegerlo». Antonio apretó la mano de su madre. «¿Ves, mamá? Es exactamente lo que te dije. Tú sigues viviendo igual, pero todo queda protegido para la familia». Carmen firmó. Esa palabra usufructo sonaba tan sofisticada, tan legal, tan bonita. Los primeros 6 meses no pasó nada. Carmen siguió viviendo en su casa, usando sus ahorros, comprando su comida de siempre en el mercado de la esquina, regando las plantas del patio, con la tranquilidad de saber que todo estaba protegido. Incluso se sentía un poco orgullosa de haber hecho algo tan inteligente para su familia, hasta que Antonio empezó a tener problemas económicos con su empresa de construcción. Un día llegó a casa de Carmen más nervioso de lo normal, dando vueltas por la cocina sin saber cómo empezar la conversación. «Mamá, necesito pedirte un favor grande. Mi empresa está pasando por un momento muy difícil y necesito usar parte de tus ahorros como garantía para un préstamo bancario. Si no consigo ese dinero voy a perder todo». Carmen se asustó. Llevaba semanas notando a su hijo preocupado, pero no imaginaba que fuera algo tan serio. «¿Pero cómo van a ser garantía mis ahorros, hijo? Ese dinero es mío, es todo lo que tengo para vivir». Antonio suspiró profundo antes de responder. «Mamá, ¿es que no te acuerdas de lo que firmamos hace unos meses? Legalmente, esos ahorros son míos ahora. Tú tienes el derecho a usarlos, pero yo soy el propietario. El banco puede tomarlos como garantía porque están registrados a mi nombre». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus manos temblaron mientras dejaba la taza de café en la mesa. Pero el notario dijo que yo podía usarlos normalmente, que eran para mi tranquilidad. «Y puedes usarlos, mamá.
Pero cuando yo tenga problemas económicos graves, como ahora, el banco tiene derecho legal a reclamar lo que aparece como mío en los papeles. No es que yo quiera hacerte esto, es que no tengo otra opción. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres decir que pueden quitarme mis ahorros? ¿Los ahorros que junté trabajando durante 40 años? No van a quitártelos, mamá. Van a usarlos como garantía. Si mi empresa se recupera, que estoy seguro de que sí, no pasará nada. Pero si no, bueno, legalmente el banco tiene derecho a cobrar de lo que es mío, y ahora tus ahorros son míos. Carmen se quedó muda. En su cabeza empezaron a resonar todas las palabras del notario, todas las explicaciones de su hijo, todas las veces que había repetido que era para protegerla. Ahora entendía que la única persona desprotegida en toda esta historia era ella. ¿Y la casa, Antonio? ¿La casa también puede tomarla el banco? Su hijo desvió la mirada. Técnicamente, sí, pero eso no va a pasar, mamá. Te lo prometo. Carmen sintió que el mundo se desplomaba sobre sus hombros. En unos meses había pasado de ser dueña de su propia vida a ser una extraña en su propia historia. Y todo por una palabra que había sonado tan bonita, tan protectora, tan familiar: usufructo. Lo peor de todo es que Carmen había caído en una de las trampas legales más comunes de España. Miles de personas firman este mismo documento cada año, pensando que están protegiendo su patrimonio, cuando en realidad lo están entregando completamente. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Y si esa palabra que firmaste pensando que te protegía fuera en realidad la que te entregó todo a otra persona? ¿Y si en este momento hay alguien que puede disponer legalmente de todo lo que tienes, aunque tú no lo sepas? Hoy te explico cómo evitar esta trampa legal que destroza familias enteras, y te voy a revelar el artículo específico del Código Civil que puede salvarte de perder todo lo que trabajaste durante años. Porque cuando conoces la ley de verdad, nadie puede engañarte con palabras bonitas. Comenta: sí, si tú también has firmado documentos sin entender completamente las consecuencias legales. Quiero saber cuántos estamos en esto, porque lo que voy a contarte en los próximos minutos puede ser la diferencia entre proteger tu patrimonio o entregárselo sin darte cuenta a otra persona que puede arruinarte la vida. Pero la pesadilla de Carmen apenas había comenzado, porque lo que su hijo no le había contado es que cuando firmó ese usufructo vitalicio, también había firmado su sentencia de muerte financiera. 3 semanas después de aquella conversación terrible en la cocina, Carmen recibió una carta del banco que le heló la sangre. No era para ella, técnicamente, era para Antonio, pero como él ya no vivía en la casa familiar, llegó a la dirección donde seguía empadronado, la casa de su madre. Carmen abrió la carta con manos temblorosas. Era una notificación de embargo preventivo. El banco había decidido que la empresa de Antonio era demasiado arriesgada para el préstamo y había ejecutado directamente la garantía, los ahorros de Carmen, y como garantía adicional, un embargo preventivo sobre la vivienda. Pero esto no puede ser, susurró Carmen leyendo una y otra vez palabras que no entendía completamente. Si yo vivo aquí, si esta es mi casa, llamó a Antonio desesperada, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Llamó a su hermana María, que vivía en Madrid, y cuando le contó lo que estaba pasando, María explotó. «Pero tú estás loca, Carmen. ¿Cómo se te ocurre firmar eso? Todo el mundo sabe que el usufructo es una trampa». Pero el notario dijo: «El notario te explicó exactamente lo que firmabas. Te dijo que Antonio sería el propietario legal. ¿Es que no escuchaste?» Carmen se dio cuenta de que había escuchado, sí, pero no había entendido. Para ella, propietario legal sonaba a algo técnico, a papeles sin importancia. No sabía que propietario legal significaba que Antonio podía hacer con sus bienes exactamente lo mismo que ella había hecho durante toda su vida, lo que quisiera. Y lo que Antonio quería ahora era salvar su empresa, aunque eso significara hundir a su madre. 2 días después, Antonio apareció en casa de Carmen con la cabeza gacha y una carpeta llena de papeles en la mano. «Mamá, tenemos que hablar. ¿Ahora sí tienes tiempo para hablar conmigo, hijo? Mira, la situación está muy complicada. El banco ha decidido que no me van a dar el préstamo y han ejecutado la garantía. Tus ahorros ya no están disponibles». Carmen sintió que se quedaba sin aire. «¿Qué significa que ya no están disponibles?»
Significa que el banco los ha bloqueado hasta que yo pueda pagar la deuda. Y como no puedo pagarla, ¿van a quitar mis ahorros? Antonio no respondió directamente. En lugar de eso, puso los papeles sobre la mesa de la cocina. Hay otra cosa, mamá. El banco también ha puesto un embargo preventivo sobre la casa. ¿Qué es un embargo preventivo? Significa que no puedes vender la casa, ni alquilarla, ni hacer nada con ella hasta que se resuelva mi deuda. Pero tú puedes seguir viviendo aquí. Carmen miró a su hijo con una mezcla de dolor y rabia que nunca había sentido antes. O sea que vivo en una casa que no puedo vender, con ahorros que no puedo tocar, porque mi propio hijo me metió en un problema legal que yo ni siquiera entiendo. Mamá, yo no sabía que iba a pasar esto, pero tú sí sabías que era arriesgado. Por eso querías que fuera mi dinero el que estuviera en riesgo y no el tuyo. La conversación se convirtió en la peor pelea que habían tenido en toda su vida, porque Carmen, por primera vez, estaba entendiendo que su hijo no la había protegido, la había usado. Al día siguiente, Carmen fue sola al banco a intentar entender qué estaba pasando realmente con su dinero. Señora, usted ya no es titular de esa cuenta, le explicó la empleada con tono profesional pero comprensivo. El titular es su hijo, y la cuenta está embargada por deudas de su empresa. Usted aparece como usufructuaria, lo que significa que puede usar el dinero, pero no puede disponer de él libremente cuando hay procedimientos legales abiertos. ¿Y eso qué significa en palabras normales? Significa que su hijo debe dinero, y este dinero está bloqueado hasta que pague esa deuda. Si no puede pagarla, el banco se queda con el dinero para cobrarse lo que le debe. Carmen sintió que le daban una puñalada. Pero ese dinero es mío. Lo ahorré trabajando durante 40 años. Legalmente ya no es suyo, señora. Usted lo traspasó a su hijo mediante el usufructo vitalicio. Ahora es dinero de su hijo, y los problemas de su hijo afectan a ese dinero. Carmen salió del banco como una zombie. En la calle, se sentó en un banco y lloró durante 1 hora, mientras la gente pasaba y la miraba con pena. Lloró por su ingenuidad, por su confianza, por esa palabra bonita que había firmado sin entender que estaba regalando toda su seguridad. Pero lo peor estaba por llegar, porque lo que Carmen no sabía es que el usufructo vitalicio tenía otra trampa escondida. Una trampa que su propio hijo tampoco había entendido completamente, y que estaba a punto de destruir no solo su patrimonio, sino también su dignidad. Eso que parecía una protección legal, fue su ruina total. Cuando Carmen llegó a casa esa tarde, después de llorar en el banco durante 1 hora, tomó la decisión más importante de su vida. Iba a luchar. No sabía cómo, no sabía con qué armas legales, pero no iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo le robaban 40 años de trabajo. Se sentó en su cocina, abrió su ordenador viejo y escribió en Google, ¿cómo recuperar mis bienes después de firmar usufructo? Los primeros resultados la desanimaron. Página tras página le decían lo mismo. El usufructo es irrevocable. Una vez firmado, no se puede anular. Consulte con un abogado especialista. Pero Carmen siguió buscando, y en la página 4 de Google encontró algo que le cambió la vida. Un artículo sobre el artículo 1301 del Código Civil Español. Un artículo que casi ningún abogado menciona, pero que puede anular contratos que parecían definitivos. Al día siguiente, Carmen estaba en el despacho de la abogada Elena Martínez, especialista en Derecho de Familia y Patrimonio. Señora Carmen, lo que le han hecho a usted se llama captación de herencia, y hay formas legales de combatirlo, le dijo Elena después de escuchar toda la historia. ¿Pero cómo? El notario me dijo que era irrevocable. Mire, el usufructo vitalicio sí es irrevocable cuando se hace libremente, con conocimiento pleno de las consecuencias y sin presión. Pero en su caso, hay varios elementos que podemos usar para anularlo. Elena abrió el Código Civil y le mostró a Carmen el artículo que podía salvarla. Según el artículo 1301 del Código Civil Español, los contratos pueden anularse cuando hay vicio en el consentimiento. Y usted, Carmen, no prestó un consentimiento libre e informado. ¿Qué significa eso en palabras normales? Significa que usted firmó ese documento sin entender realmente las consecuencias. Su hijo y el gestor le presentaron el usufructo como una protección, cuando en realidad era una transferencia total de propiedad. Eso se llama dolo, o error en la causa del contrato.
Elena le explicó punto por punto cómo podían atacar el usufructo. Primero, error en la causa del contrato. Usted firmó creyendo que estaba protegiendo sus bienes, cuando en realidad los estaba entregando. El artículo 1266 del Código Civil dice que existe error cuando hay equivocación sobre la sustancia del objeto del contrato. Segundo, dolo por ocultación. Su hijo y el gestor le ocultaron información esencial, que él podría usar esos bienes como garantía de sus deudas. El artículo 1269 establece que hay dolo cuando una parte oculta información que habría hecho que la otra parte no contratara. Tercero, captación de herencia. El artículo 1004 del Código Civil prohíbe los pactos sucesorios. Su hijo se aseguró una herencia anticipada mediante engaño, lo que puede considerarse una forma de captación indebida. ¿Y eso funciona en la práctica?, preguntó Carmen con un hilo de esperanza en la voz. Sí, funciona, pero necesitamos probar 3 cosas: que usted no entendió las verdaderas consecuencias, que le ocultaron información importante y que existe un perjuicio claro. Elena le mostró casos similares que había ganado. Mire, aquí tengo la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla, del año pasado. Una situación casi idéntica a la suya. El tribunal anuló el usufructo porque consideró que había habido inducción dolosa al error. Carmen leyó la sentencia con los ojos brillantes. Era exactamente su caso. Una madre mayor que había firmado un usufructo para protegerse y que terminó perdiendo todo cuando su hijo tuvo problemas económicos. ¿Y qué pasó al final? La mujer recuperó todos sus bienes. El tribunal consideró que el hijo había actuado de mala fe, aprovechándose de la confianza maternal y de la ignorancia jurídica de su madre. Elena siguió explicando, pero hay algo más importante que puede ayudarnos. El artículo 1291 del Código Civil dice que los contratos pueden rescindirse cuando causan lesión. Y en su caso la lesión es evidente. Usted entregó bienes por valor de más de 200.000 euros a cambio de una promesa de protección, que resultó ser una trampa. ¿Cómo empezamos? Vamos a presentar una demanda de nulidad del contrato de usufructo basada en vicio del consentimiento. Paralelamente, presentaremos una medida cautelar para que no puedan disponer de sus bienes mientras se resuelve el juicio. Elena le explicó el procedimiento completo. Primero, recogemos todas las pruebas, grabaciones de conversaciones con su hijo, testimonios de familiares, el historial de visitas al notario. Segundo, demostramos que le ocultaron información esencial sobre los riesgos. Tercero, probamos que el perjuicio económico es desproporcionado comparado con el supuesto beneficio. Y mientras tanto, solicitamos medidas cautelares urgentes. El artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos permite pedir que se suspenda cualquier actuación sobre sus bienes hasta que se resuelva el juicio. Carmen sintió por primera vez en meses que había luz al final del túnel. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Entre 6 meses y 1 año. Pero lo importante es que empecemos ya, porque cada día que pasa es más difícil revertir los daños. Elena cerró el Código Civil y miró a Carmen con determinación. Señora Carmen, su caso es sólido. El Tribunal Supremo ha establecido jurisprudencia clara. Cuando un usufructo se firma sin conocimiento real de las consecuencias, especialmente en el ámbito familiar, puede anularse por vicio en el consentimiento. ¿Y si perdemos? Si perdemos, usted estará exactamente igual que ahora. Pero si ganamos, y vamos a ganar, usted recupera todo: su casa, sus ahorros y su libertad para decidir sobre su propio patrimonio. Carmen firmó el contrato con Elena esa misma tarde. Por primera vez en meses, firmaba algo entendiendo exactamente lo que significaba cada palabra. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende. Y cuando entiendes la ley, nadie puede robarte con palabras bonitas. 6 meses después, Carmen estaba de nuevo en un despacho de notario, pero esta vez era muy diferente. Esta vez, ella entendía cada palabra que se decía, cada cláusula que se leía, cada consecuencia de lo que estaba firmando. La demanda de Elena había funcionado perfectamente. El juez había aceptado todos los argumentos: vicio en el consentimiento, dolo por ocultación de información y lesión desproporcionada. Pero lo más importante es que había entendido algo que cambió todo el caso.
Carmen había sido víctima de abuso de confianza familiar. La sentencia es clara, había dicho el juez durante la vista oral. La demandante firmó el usufructo vitalicio bajo la creencia errónea de que estaba protegiendo su patrimonio, cuando en realidad lo estaba poniendo en riesgo. El demandado ocultó deliberadamente que podría usar dichos bienes como garantía de sus deudas empresariales. Por tanto, concurren los requisitos del artículo 1301 del Código Civil para declarar la nulidad del contrato. Antonio había intentado defenderse alegando que él también había sido engañado por el gestor, pero el juez no se lo creyó. Las pruebas eran demoledoras. Mensajes de WhatsApp donde Antonio hablaba con el gestor sobre convencer a la vieja, correos electrónicos donde calculaban cuánto dinero podrían conseguir del banco usando los bienes de Carmen como garantía. Lo más duro para Carmen no había sido perder el dinero. Lo más duro había sido descubrir que su propio hijo la había visto como una oportunidad de negocio. Pero ahora, sentada en la notaría, Carmen estaba firmando la escritura que le devolvía la propiedad completa de todos sus bienes. Casa, ahorros, todo volvía a ser suyo, legalmente y para siempre. Señora Carmen, le dijo el notario, ahora usted es de nuevo la única propietaria de todos sus bienes. El usufructo queda anulado completamente. Carmen sonrió. Por primera vez en casi un año, sonrió de verdad. Elena había conseguido algo más que ganar el juicio. Había conseguido que el banco devolviera los ahorros embargados con intereses. Había logrado que Antonio pagara las costas del juicio. Y había establecido una cláusula de protección. Antonio no podría volver a reclamar ningún derecho sobre los bienes de su madre hasta que ella muriera. ¿Y ahora qué hago para que esto no me vuelva a pasar?, le preguntó Carmen a Elena mientras salían de la notaría. Ahora vas a hacer algo muy inteligente. Vas a redactar un testamento blindado. Elena le explicó. Vamos a usar el artículo 813 del Código Civil para establecer un usufructo real a tu favor hasta tu muerte y una herencia protegida con sustitución fideicomisaria para después. Así, nadie podrá nunca más convencerte de proteger tus bienes entregándolos. Carmen asintió. Había aprendido la lección más cara de su vida, pero también la más valiosa. Nunca más firmaría nada sin entender completamente las consecuencias. 2 semanas después, Carmen había hecho algo que nunca imaginó que haría. Había abierto un canal de YouTube llamado La Abuela Legal. Quería contar su historia para que otras personas no cayeran en la misma trampa. Su primer vídeo se titulaba Cómo mi hijo me robó legalmente y cómo lo recuperé todo. En 3 días tenía 50,000 visualizaciones y cientos de comentarios de personas que habían pasado por situaciones similares. Si algo he aprendido, decía Carmen mirando a la cámara de su móvil, es que las palabras bonitas en los contratos suelen esconder las peores traiciones, pero también he aprendido que la ley está de nuestro lado cuando sabemos usarla. Carmen recuperó más que sus bienes. Recuperó su dignidad, su confianza en sí misma, y algo que había perdido hacía mucho tiempo, el respeto de sus otros hijos. María, su hija de Madrid, le había dicho, «Mamá, siempre pensé que eras demasiado ingenua para estas cosas, pero lo que has hecho, plantarle cara a Antonio y ganar, eso requiere más valor del que yo tengo». Su hijo menor, Carlos, había ido a visitarla y le había pedido perdón. «Mamá, yo sabía que Antonio te estaba presionando para firmar eso, pero no dije nada porque pensé que no era asunto mío. Me siento culpable». «No te sientas culpable, hijo», le había respondido Carmen. «Yo también pensé que no era asunto mío entender lo que firmaba, y mira dónde me llevó esa ignorancia». Ahora cada mañana, Carmen se despertaba en su casa, sabiendo que era suya. Iba al banco y veía sus ahorros, sabiendo que eran suyos. Tomaba decisiones sobre su dinero, sabiendo que nadie más podía tomarlas por ella. Había aprendido algo que le cambió la vida, la diferencia entre confiar y ser ingenua. «Confiar está bien», le decía a las personas que la escribían pidiendo consejo, pero confiar sin entender es ser ingenua, y ser ingenua sale muy caro. Carmen se había convertido en la mujer que siempre pudo ser, pero que nunca se había atrevido a ser, una mujer que conocía sus derechos y sabía defenderlos. Antonio intentó reconciliarse con ella varias veces, le mandaba mensajes, aparecía en su casa, le pedía perdón, pero Carmen había puesto límites claros. «Hijo,
Yo te perdono como madre, pero como persona que casi me arruina la vida, no quiero verte hasta que no demuestres que has entendido el daño que me hiciste. La última vez que hablaron, Antonio le había dicho, «Mamá, yo solo quería protegerte», y Carmen le había respondido algo que él nunca olvidaría. «Hijo, la mejor protección que me puedes dar ahora es mantener tus manos lejos de mi patrimonio y tus consejos lejos de mi vida». 6 meses después de ganar el juicio, Carmen había hecho algo más importante que recuperar sus bienes. Había recuperado su vida. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa. Y si te pisan, sabes cómo defenderte.